sobre un tema ya más especializado, como es el tema de la auditoría forense, que hoy en día ha cogido bastante auge, aunque es un tema que lleva muchísimos años en el mercado, pero hoy en día son más personas del sector privado que lo estamos desarrollando y ya no solamente se limita a la parte del Estado o a la parte gubernamental, que son las personas pues especialistas que realizan este informe, este tipo de pericias en el mercado. Em, Como les indicaba anteriormente, este tipo de informes no va relativo o no va atado únicamente al contador forense. Hoy en día también hay otras disciplinas que pueden desarrollar este tipo de expertices y este tipo de informes, como son los economistas, como son los administradores de empresas, ingenieros industriales, financieros. Sí hay ciertas cosas que van enfocados únicamente, digamos, como tal, al contador forense, cuando ya hablamos, digamos, de cifras de estados financieros, cuando ya hablamos de cosas muy puntuales que solamente el contador público es la persona idónea para poder demostrar bajo su experticia, bajo su profesionalismo y digamos que en un rango mayor dando su fe pública de que la información que está indicando, que está reposando en esos informes, es la realidad, ¿sí? Entonces, aparte de que el contador o cualquier otro profesional hoy en día esté llevando a cabo este tipo de informes, también debemos ser claros de que hoy en día todas estas labores son interdisciplinarias, porque si bien el contador sabe sobre cifras como tal, de pronto también va a requerir de un informático que le ayude con todo el tema de de las tecnologías de la información, de las TIC, y más hoy en día que estamos tan en un mundo tan cibernético, ¿no? De que hoy en día todos los programas contables están en la nube, están en software que prestan esos servicios, ya no hay tanto el tema de servidores, todo el tema ahorita de redes sociales y demás, donde también reposa la información que nosotros como expertos en el área contable requerimos. Entonces, por eso también vamos a necesitar de otras disciplinas para poder llevar a un feliz término nuestro informe pericial. Ahora sí, andando más en el tema sobre el informe pericial, ¿qué es? Entonces, es un documento en el que se valoran hechos, circunstancias relevantes mediante la aplicación de los conocimientos por parte de un profesional forense. Como vemos, ahí no habla del contador o del revisor fiscal, sino del profesional forense que tiene los conocimientos, tiene la idoneidad para poder desarrollar ese tipo de pericia. Asimismo, proporciona elementos de juicio e información para la toma de decisiones administrativas o sobre el inicio de un proceso judicial. Esta es una de las razones o de la base más sólida que diferencia un informe común, ¿sí? Un informe quizás de una auditoría financiera, de una auditoría de control interno, de un informe del mismo revisor fiscal o quizás del contador, al llamarlo pericial y al decir que es la base para la toma de decisiones, no solamente en procesos administrativos, sino ya en un proceso judicial, es lo que nos lleva a la parte forense. De ahí radica que esa información que nosotros hemos encontrado, que hemos detectado por posibles casos de fraude o de delitos financieros, van a ir a un estrado. Tenemos que sustentar ante un juez que toda la investigación que nosotros hicimos es para indicar que el hecho se cometió o no se cometió, si hay un posible fraude o no hay un posible fraude financiero dentro de la entidad o la persona a la cual nosotros le estamos dando como esa investigación. ¿Qué requiere ese informe para que sea sustentable, para que tenga todos los elementos válidos y me sirva a mí como prueba ante un juez? Debo tener toda una evidencia, debo tener todo ese material probatorio que me indique que todos esos elementos que yo he conseguido, que los que yo he trabajado, me están sustentando mi trabajo, mi
mi base, mi opinión en ese informe, porque ese informe es una opinión que yo doy, ¿sí? Y de ahí, de esa opinión que yo doy, fundamentada y basada en tales y tales hechos, tengo esta evidencia, tengo este elemento, lo llevé con la debida cadena de custodia, aquí tengo todas las pruebas y demás, es lo que me va a sustentar y le va a servir al juez, a la fiscalía, para demostrar de que sí es válido, de que es sustentable y que ellos lo pueden usar como un mecanismo más, como una herramienta para sustentar su teoría y poder decir, X persona es o no es culpable del delito o del fraude al cual se le está indicando que eso no es culpable, ¿sí? Entonces, es importante, como en otras oportunidades que hemos hablado sobre la evidencia física y el material probatorio, que lo tengamos muy en cuenta de que es una base fundamental para nosotros poder elaborar un informe pericial. Ahora, el informe pericial también no se basa solamente en esas pruebas o esas pruebas también de dónde salen, ¿sí? Entonces también hay una parte que es todo el tema de la contabilidad forense que hoy en día llamamos. Recordemos que la contabilidad, quizás todos la conocemos como las cuentas quizás, ¿sí? Todo el reporte diario que tienen las empresas de qué compré, qué vendí, qué gastos tuve, cuáles fueron mis costos, quién me debe, a quién le debo, ¿sí? Llevar todo ese tema al detalle es lo que llamamos como contabilidad, ¿cierto? Todo ese registro de las operaciones. Ahora bien, en el tema forense, la contabilidad también la catalogamos como una rama, digámoslo así, especializada en la contabilidad. Entonces, la contabilidad forense la utilizamos para investigar, para analizar esos registros financieros con el objetivo de detectar posibles fraudes, de resolver disputas económicas y sobre todo de proporcionarle pruebas a un juez ante el caso que se esté estudiando. Siempre que nos llaman a nosotros, a cualquier perito o a cualquier auditor forense para un determinado caso, nos van a indicar exactamente qué vamos a hacer. Entonces, lo que necesitamos saber es saber hacer, saber decir, cómo vamos a argumentar. Entonces, para ello nosotros necesitamos una planificación de nuestra auditoría. Entonces, las personas que de pronto son contadores o que están en el ramo y conocen, la auditoría forense toma como base una auditoría general, ¿sí? Entonces yo tengo que planearla, primero de saber mi objetivo, ¿para qué me contrataron? ¿Por qué? ¿Qué necesito investigar? ¿Qué necesito saber? ¿Qué personas están involucradas? Entonces yo debo tomar toda esa información y hacer mi planificación. Una vez yo hago mi planificación, entonces yo sé cómo me voy a enfocar, hacia qué punto me voy a dirigir, qué personal voy a necesitar, si voy a necesitar profesionales de otras disciplinas, si voy a necesitar más profesionales de mi disciplina que me ayuden a lograr encontrar esas pruebas, esos hechos y poder comprobar si son o no son ciertos, si se cometió o no se cometió un posible fraude o un posible delito. Entonces, con la contabilidad forense lo podemos hacer porque ella nos permite realizar ese tipo de cosas. Ahora, una auditoría convencional, nosotros hacemos pruebas de muestreo, ¿sí? Entonces vamos a sacar de un 100%, un 5, un 10, un 20, un 30, de acuerdo a la metodología que nosotros utilicemos para hacer ese muestreo. En la auditoría forense, nosotros investigamos el 100% de la información que nos dan para el caso. Un ejemplo, nos están indicando que en la empresa hay un posible fraude por jineteo de caja, ¿sí? Entonces nos dicen, en la caja, X persona probablemente esté sacando fondos de la empresa para otras, de uso personal. Entonces nosotros en una auditoría, digamos, financiera, de arqueos de caja, pues nosotros vamos a hacer unas pruebas selectivas, vamos a coger meses al azar quizás, y vamos a hacer ese tipo de investigación para encontrar dónde puede estar el fraude, ¿sí? O dónde puede estar esos errores en los arqueos de caja. Ya con el tema forense,
Nosotros nos van a indicar, bueno, se está presentando ese hecho o ese posible hecho. Listo, entonces, ¿de qué periodo? No, no sabemos con exactitud, pero puede ser del 2012 al 2014, por ejemplo. O bueno, vayámonos más recientes, del 2020 al 2023. Perfecto, entonces nosotros vamos a coger el 100% de las operaciones que se realizaron con esa caja menor entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2023. Ya no va a ser un muestreo aleatorio, nosotros vamos a tomar el 100% de esa información donde nos están indicando que hay un posible fraude o delito con la caja menor. Entonces, para que me puedan entender un poco las diferencias que existen entre una auditoría convencional y ya una auditoría forense que me va a llevar a dar un informe pericial donde yo voy a decir, sí, se estaba presentando fraude en caja menor de la persona tal que estaba encargada por estas y estas situaciones en tales y tales periodos de tiempo, tal persona era la autorizada, revisó o no revisó, pero era quien firmaba de que revisaba, si no lo hacía, pues ya digamos que ahí van otros temas y otros tipos de investigación, ¿sí? Pero tomar todo ese universo, ese 100% es lo que me va a permitir a mí poder llegar a mi informe pericial y dar mi opinión en decir si se cometió o no se cometió ese posible delito o fraude financiero. Entonces, ya ahí estamos indicando el saber hacer, el saber decir, en el saber argumentar. Quizás es la parte más difícil y más, lo digo en mi caso como contadora, quizás para nosotros sea la parte más difícil porque aún a pesar de que ha cambiado tanto el tema contable, de que ya estamos interactuando más con otras dependencias de las empresas y demás, todavía existen muchos contadores que piensan que el contador solamente está ya en el escritorio llevando las cuentas y ya, no interactúa, no da opiniones, no ayuda en la toma de decisiones de las empresas. Hoy en día no, la gerencia se está dando cuenta de que la información que maneja el contador o todo el equipo financiero, digámoslo así, y contable, es fundamental para la toma de decisiones de las empresas, para saber si invierten, si permiten que lleguen inversión externa, sea nacional o sea extranjera, para saber si continúan en ese mercado, para saber si quieren indagar en otros nichos de mercado, si deben renovar sus productos porque ya están quedando obsoletos, para infinidad de cosas. Hoy en día el papel del contador, de toda esa parte de esa área financiera y contable, se está convirtiendo muy importante y es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, así mismo como sabemos que está siendo importante y demás, nosotros debemos aprender en estos informes a argumentar todo ese ejercicio que nosotros hemos hecho. Entonces, primero que todo, recordemos que este informe lo hacen muchas personas finalmente, porque son muchos profesionales los que están involucrados y los que hacen todo ese proceso de investigación, de recolectar las pruebas y demás. Y una persona es la que va a ir allá frente al juez a sustentar ese informe. Entonces, también es importante indicar dentro del informe qué personas colaboraron, ¿sí? ¿Qué personas estuvieron involucrados? ¿Quién fue el que recolectó la información? De pronto otra persona fue la que la analizó y entre todos se conllevó a realizar ese informe pericial que X persona es que va a representar a ese equipo de trabajo. Eso es una de las prácticas que hoy en día no se está haciendo en esa manera. Y pues hablando con otros colegas, inclusive esta mañana en una reunión con, con una doctora, precisamente tocábamos ese tema, que hoy en día una persona es la que pasa a sustentar el trabajo, pero en realidad, ¿cuántas personas hay detrás de que ese trabajo esté ahí, en ese final, de que esté ahí ante un juez, de que sirva como prueba en un caso para el cual nosotros fuimos contratados? Entonces, sí es importante también aprender e involucrar dentro de los informes el equipo de trabajo que se requirió para poder llegar a ese fin. Importante también que aprendamos a definir y a explicar las metodologías que nosotros estamos utilizando para poder desarrollar eh, esta tarea, ¿sí? Entonces, el informe, ¿qué nos dice? El informe tiene, como tal, no hay un modelo estructurado en el que yo diga, bueno,
en X parte o X entidad del Estado, privada, X profesional, así se debe hacer el informe. No, hoy en día todavía eso es un tema que está muy abierto, ¿sí? Que todavía no está catalogado exactamente como que debe ser en este orden y debe contener tales y tales y tales cosas. Hay información, tenemos investigaciones, estudios y demás de muchos profesionales que se han preocupado y que han indagado mucho en este tema, pero como tal aún no existe un manual que sea base para otros profesionales y digan, hágalo de esta manera. Entonces también va de una manera muy personal, muy a criterio personal y profesional, cómo voy a presentar mi informe. Entonces, lo básico que debe contener el informe es qué metodología voy a usar. Entonces, existen innumerables metodologías para poder demostrar si se cometió o no se cometió un posible delito. Digamos, en este momento les puedo hablar, ejemplo, de la metodología CAME, ¿sí? Entonces, esa metodología que me indica. Entonces, yo cojo la empresa, es toda la estructura de la empresa, todo lo que son estados financieros, notas, informes de la revisoría fiscal, informes de la junta directiva, informes del representante legal, ¿sí? O sea, toda la información que tenga la empresa en ese tema financiero y contable. Entonces yo voy a analizar el capital de la empresa, voy a analizar los recursos, todos esos activos que ella tiene, voy a analizar todo ese gobierno corporativo, ¿sí? Todo el tema de la junta directiva, el representante legal, el gerente, todo ese tipo de información, la liquidez que tiene la empresa, ¿sí? Cuáles fueron esas utilidades, esos resultados esperados por la empresa y en base a ello, entonces empiezo a analizar. Entonces, este tipo de metodología me podrá servir para X caso, pero si hoy en día me ponen un nuevo caso o estoy llevando dos casos al mismo tiempo, no necesariamente voy a utilizar la misma metodología. Quizás tenga que utilizar metodologías diferentes. ¿Qué es lo importante? Que yo pueda determinar cuál es la metodología más apropiada para el caso que yo esté investigando y mi equipo de trabajo. Que esa metodología yo la pueda sustentar. Sí, mire, técnicamente, científicamente está comprobado que esta metodología nos sirve para saber si hay jineteo de caja, porque nos ayuda a mirar las razones financieras, porque ayuda a mirar el disponible de la empresa, porque nos ayuda a mirar el flujo efectivo de caja. Sí, tengo que sustentar si me sirve, por qué me sirve. Porque si yo lo hago y sé que me funciona, pero no lo puedo justificar, no lo puedo sustentar ante el juez, se me puede caer mi informe pericial, porque me van a decir, no, usted no cuenta con la experticia o no, esa metodología está mal, esa no sirve, debe ser otra. Y si yo no sé defender mi metodología, cómo fue que yo realicé mi trabajo, pues va a perder credibilidad el informe que yo estoy presentando. Ya el juez le va a quedar la duda. ¿Será que este profesional sí sabe? ¿Será que sí tiene la experticia? ¿Será que sí tomo en cuenta esta opinión que él me está dando para yo poder tomar una decisión si se cometió o no se cometió un posible fraude o un posible delito? Entonces vemos ahí la importancia de argumentar, de poder sustentar nuestras teorías, de estar totalmente seguros de que como nosotros realizamos el trabajo, fue la manera adecuada y fue la manera que nos permite indicar que con ese método, que bajo esa herramienta, pudimos detectar que sí hubo o no hubo el fraude. Asimismo, también se debe conocer cuál es el modelo de negocio. Eso es una base muy importante, porque si nos dicen, no, usted solamente va a mirar la caja, hablando del mismo ejemplo, ¿sí? Si la persona encargada de la caja cogía o no cogía los dineros para uso personal, pero debemos conocer ese modelo de negocio que nos va a indicar, bueno, la empresa a qué se dedica. No, la empresa se dedica a vender automóviles, ejemplo. Ok, si se dedica a vender automóviles, recibe los pagos por transferencia o en efectivo. No todo es por transferencia. Entonces a la empresa, ¿por dónde le llega el dinero en efectivo? ¿Qué es lo que voy a investigar si aparentemente, digamos en este caso, todo es por transferencia, todo es por bancos? Entonces
la persona no podía coger dinero en caja y para utilizarla para uso personal. Entonces aquí no hay fraude. ¿Sí? Entonces debemos investigar, no, sí, la empresa vende carros, los pagos los hacen por transferencia, pero aquí se hacen retiros porque estos y estos pagos se hacen en efectivo porque no se pueden realizar en banco y entonces la persona siempre tiene disponible 5, 10, 20 millones en caja, pero entonces vamos a mirar en las políticas de información financiera de las NIF, me dice, no. En la política para caja me dice que solamente debe tener un máximo de 2 millones de pesos. Entonces no se está cumpliendo la política porque la persona maneja más recursos. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué la importancia de conocer el modelo del negocio, esas políticas, toda la información que más se pueda sobre ese pequeño parte que digamos es la caja de todo un ente, de toda una empresa para saber si, por qué manera me voy para poder determinar si existe o no existe un fraude, ¿sí? Si existe o no existen mecanismos de control que pudieron prevenir que ocurrieran eh, estos casos, ¿sí? Si la empresa está teniendo o no está teniendo en cuenta todos los riesgos. Entonces, todo esto me permite mm, ir un poco más a fondo y poder determinar en realidad cómo está la empresa, por qué se presentaron esos casos y ayudarle también a la empresa a que no se sigan presentando, porque si la empresa en nuestro informe ve o digamos ya ante un juez de que se presentaron esos hechos porque no hay controles, pues ya la empresa tendrá que tomar opciones, ¿sí? Tendrá que tener la capacidad y digamos que aprovechar de estas cosas para mejorar sus controles internos, para mejorar los procedimientos y que se cumplan con las políticas que tiene la empresa, ¿sí? Ahora ya yéndonos más por el lado del fraude que se haya podido cometer o no. Entonces, si la persona sí está utilizando la caja menor, entonces yo tengo que analizar cómo coge el dinero, cómo lo utiliza para su uso personal y si vuelve y lo reintegra a la empresa, si no lo reintegra y ya se queda con ese dinero, entonces a eso lo llamamos modus operandi. Entonces tenemos que aprender y con todas esas entrevistas, con lo que miremos, con lo que digan los papeles, con lo que diga el sistema, si modificaron el sistema, si no lo modificaron, ahí nosotros vamos a poder saber cuál es ese modus operandi que tuvo esa persona para poder cometer o no ese presunto delito o fraude financiero. Entonces, si nosotros vemos, esto nos ayuda a poder llegar a ese fin, ¿sí? Pero todo es una cadena, todo se necesita. Y pues este trabajo no lo puede hacer una sola persona, requiere de más personal calificado que le ayude a realizar todas esas tareas, digámoslo así, como un chess league, ¿sí? De esas tareas de que, bueno, yo necesito validar si hay políticas, si no hay políticas, si la empresa maneja un software contable, si quién tiene acceso, si cualquier persona puede entrar y borrar archivos, si necesita un permiso, todo ese tipo de cosas nos va a ayudar a mirar ese modus operandi, a saber cuál es el modelo de negocio de esa compañía y poder determinar ya al final si se cometió o no se cometió ese posible delito o fraude financiero, sustentado en tales y tales pruebas porque hicimos la debida cadena de custodia y demás, ¿sí? Entonces, como lo he venido indicando, esa elaboración de ese informe, entonces debe ser preciso, ¿sí? No podemos decir, no, es que pueden ser 5 millones o pueden ser 5 millones 500. No, debemos tener la claridad de indicar con precisión qué fue lo que nosotros encontramos. Oportuno, porque si nosotros nos indican, bueno, el informe, necesitamos saber si se cometió o no se cometió el fraude. Es de tales años a tales años, como digamos les decía en el ejemplo, digamos del 2020 al 2023, nos dan toda la información. Entonces, oportuno, ¿en qué sentido va? Nos van a indicar, bueno, ustedes en cuánto tiempo van a sacar ese informe. Podemos decir un mes, una semana, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿sí? De acuerdo a nuestra experticia, al movimiento de la empresa y demás, nosotros vamos a poder tener la claridad de decir tanto tiempo voy a necesitar para hacer mi informe. Pero si yo digo que el informe lo voy a entregar en 4 meses, pues cuando vayan terminando los 4 meses yo no puedo decir, no, es que
era más información y yo calculé mal y entonces necesito un mes más para hacerlo. No, no porque todo va con tiempos. Es así como nuestro informe es esa base para una opinión pericial, para, digamos, ante un juez para tomar una decisión, pues ya hay fechas establecidas, ¿no? De las audiencias, de la presentación de esas pruebas y demás. Entonces, si yo no lo hago oportunamente, se puede caer esa prueba. Entonces, por eso es importante que el informe sea oportuno, sea exhaustivo. Yo tengo que mirar a profundidad toda la información. No porque me dijeron que era la caja menor, entonces yo no voy a mirar, digamos, si venían ingresos del banco, nada que tenga que ver con el banco. No, yo tengo que mirar en realidad lo que retiraron la empresa en realidad fue por el ejercicio, por su operación o ese dinero de donde venía. ¿Sí? ¿Por qué se están manejando de esa manera? Entonces yo debo ser muy exhaustiva en esa investigación, porque si yo lo hago de esa manera, yo voy a poder dar con claridad una opinión para que ya las personas encargadas, la fiscalía, el juez, o, o digamos, vámonos a la parte de que la defensa está armando su caso, entonces nos contrata a nosotros para defender a la persona y decir que no, que ahí no hubo ningún jineteo de caja y que es una equivocación, que de pronto fue un malentendido, bueno, lo que sea. Entonces nosotros tenemos que mostrarles a ellas y tenemos que ser oportunos y decirle, no, mire, sí, efectivamente no, eso no tiene nada que ver con eso, es un error. Y en base a eso que nosotros entreguemos, entonces ellos van a poder demostrar y sustentar de que no se iba a esas instancias, ¿sí? A un proceso penal, quizás administrativo, porque no se cometió ese fraude. Pero eso va a depender del cómo investiguemos nosotros y de la información que nosotros presentemos basado en las pruebas y en todo el proceso investigativo que hagamos para saber si se va a esas instancias. Listo, nosotros le decimos, estamos de ejemplo con la defensa. Y entonces ellos dicen, no, sí, efectivamente, la persona no es culpable, acá hay un error, fue un mal procedimiento, ¿sí? Un error humano, pero la otra parte sigue diciendo, no, eso no es así, aquí sí se cometió un delito y nos vamos a las últimas instancias. Entonces, nuestro informe se va a ir a esas últimas instancias. Como nosotros lo sustentemos, como nosotros lo sustentemos, va a ser válido para esa persona para demostrar ante un juez de que no es culpable y lo absuelvan de ese posible delito que lo están acusando. O definitivamente nosotros no hicimos un trabajo exhaustivo, no investigamos a fondo y cuando ya estemos allá ante un juez, la contraparte nos va a decir, no, mire, usted no tuvo en cuenta esto, esto y eso nos demuestra la que persona sí es culpable. Entonces nosotros también vamos a empezar a perder credibilidad con la persona que nos contrata porque no hicimos nuestro trabajo debidamente. Ahora, en la parte de la imparcialidad, sobre todo en el caso de nosotros como contadores públicos que damos fe pública, debemos ser lo más imparciales posibles, ¿sí? Porque como lo estoy indicando, damos fe pública. Estamos diciendo que ese informe que nosotros estamos dando, esa opinión que nosotros estamos dando, fue verificada, que miramos todo el tema de los principios que rigen la contabilidad, esas características cualitativas y demás que tiene la contabilidad. Y estamos diciendo, pues, la realidad, ¿sí? De los hechos económicos de la empresa. Pero si nosotros no logramos estar en ese delgado filo de la imparcialidad en que eh, nosotros no estamos ni a favor de la defensa ni en contra de la defensa. Nosotros nos contrataron para decir si se cometió o no se cometió un posible delito o fraude financiero, ¿sí? Sin importar la persona que nos contrate. Simplemente nosotros vamos a demostrar, se hizo, no se hizo. Ya el juez decidirá si la persona es o no es la culpable basado en todas las pruebas que le dé para comprobar dicha situación. Entonces, nosotros no podemos decir o basarnos, digamos, en la audiencia que la fiscalía está diciendo, no, si es culpable, si es culpable, si es culpable, y nosotros estamos diciendo que es inocente, entonces en ese momento perder la imparcialidad es decir, uy, no, yo como que me equivoqué y la persona sí es culpable. Entonces, como irse desviando, no. Nosotros debemos ser muy neutros y estar seguros que la información que nosotros estamos dando
fue la correcta, fue lo que nosotros investigamos y tenemos las pruebas para sustentar que es así. Entonces, de esa manera nosotros estamos dando una claridad sobre esa información y diciendo que estamos totalmente seguros de que así es. Entonces, ahora en la parte relevante, ¿sí? ¿En qué sentido relevante? Esa información, como lo he venido diciendo, que nosotros estamos sustentando, puede ser la base para que el juez diga si acusa o no acusa, ¿sí? ¿Basado en qué? En toda la investigación, en todas las pruebas que nosotros estamos allegando, donde estamos indicando que ese informe es real, que ese informe cumple con todas las características, que ese informe tiene la realidad de los hechos que ocurrieron, ¿sí? Entonces debo darle esa importancia al informe, de que sí es relevante, de que sí hace parte de ese proceso y es base para la toma de decisiones. Y por último, completo, ¿por qué? Digamos que aquí es como trata uno como a ser un poco redundante, ¿no? Pero pues si nosotros entregamos las pruebas a medias, si entregamos la información a media, pues puede carecer, ¿sí? De que el juez o la fiscalía diga que no hay una información completa y que pesa el tema que pueda ser veraz, ¿sí? De que se pueda justificar, de que se pueda indicar qué es o no es cierta la información que estamos presentando. Entonces, por eso debe ser completa, por eso debemos tener la certeza de que lo que hemos investigado, lo investigamos a fondo, de que no se nos quedó nada por fuera, de que realizamos esa investigación del 100% de la información y no que quedó cosas pendientes. ¿Qué ocurre en ocasiones? En ocasiones ocurre que no nos entregan toda la información, ¿cierto? Que nosotros, de ejemplo, le pedimos a la empresa, necesito que me entregue estados financieros, que me entregue notas, que me entregue reportes, y hay veces la información no la entregan, o por lo menos la entregan parcializada, no a tiempo. ¿Con qué fin? Pues con fin de que nuestro informe se caiga, porque digan, pero es que ustedes no tuvieron en cuenta tal y tal cosa. Entonces nosotros también debemos tener como, como esa posición de que todo lo que nosotros investigamos, hasta la última información que nos dieron, fue lo que analizamos y por ello estamos dando este informe. En este informe nosotros sí podemos decir, tal información no fue entregada por ningún medio y que definitivamente nosotros no la podíamos conseguir por otro medio, ¿sí? Porque hay veces, hay ciertos tipos de información que si la empresa no la entrega, pero de pronto la empresa, no sé, digamos unos extractos bancarios, ¿sí? Yo le puedo pedir a la empresa los extractos bancarios, ella me los quiere dar si quiere o si no quiere, y me van a servir, ¿sí? Pero yo también, ¿cómo tengo que comprobar que esa información es real? Yo puedo también solicitarle al banco mediante un oficio, pidiéndole permiso al señor, sí, a la fiscalía, digámoslo así, solicitar esa información para comprobar la veracidad de la información que me entregó la empresa, ¿sí? Entonces, nosotros como auditores debemos ser audaces, debemos ir un paso más allá. Algunos profesores nos dicen, digamos ahorita en el tema que yo estoy realizando una auditoría, perdón, una especialización en auditoría forense, y algunos profesores nos dicen, piensen como criminales. Y tiene razón, porque si nosotros pensamos en que nosotros no haríamos ese tipo de delitos, en que las personas no lo harían, pues ¿qué vamos a investigar? ¿Sí? Pero si nosotros nos dan un caso y nosotros empezamos a analizar, a pensar, a mirar cómo lo haríamos nosotros si nosotros fuéramos los delincuentes, eso nos va a dar herramientas y nos va a ayudar por dónde tenemos que investigar. Yo pienso que esos dineros se pueden sacar por gastos de transporte, ejemplo. Entonces venga, yo voy a empezar a mirar, présteme los soportes de los gastos por transportes, cómo se están llevando, están soportados, están no soportados, con qué frecuencia se hacen, todo ese tipo de situaciones
que nos van a ayudar en nuestro informe. Entonces, por eso debemos pensar un poco con la malicia indígena que lo decimos nosotros los colombianos, para que nos ayude a llegar a ese fin de poder dar un informe, de poder dar una opinión con toda la certeza de que hicimos nuestro proceso paso a paso, que está sustentado y que podemos decir se cometió o no se cometió. ¿Sí? Entonces, hay pues mucha información, hay libros y demás donde hablan sobre todo el tema de la auditoría forense. Entonces, hay un libro de auditoría forense de la señora Luz Eneida Moreno Maecha que tiene esta fuente, ¿sí? Sobre el informe pericial. Entonces, ella lo toma sobre la fuente de la elaboración a partir de Arias de Colcha, de Robalino, en el 2019. Entonces, ellos dicen la veracidad y objetividad. Entonces, esto quiere decir que el experto deberá emitir el informe con base a hechos determinados y mediante una metodología adecuada que permita que los resultados se ajusten a la realidad. Entonces, digamos, es lo que les he venido indicando. Yo tengo que sustentar mediante mi teoría que toda la investigación que realicé y que llegué a ese fin de poder decir se cometió o no se cometió ese posible delito para que ya un juez dicte sentencia sobre tal, como tal, sobre esa situación, sobre ese caso, yo tengo que sustentar mediante mi metodología y mediante todo mi proceso de investigación que ese informe que yo estoy dando es veraz, que es objetivo, que se hizo conforme a los principios, de que cumplí con las normas, de que tuve en cuenta las herramientas, de que utilicé una metodología adecuada, sí, todo ese paso a paso. Entonces, ¿qué me dice también? Informe conciso y completo. Entonces, se deberán aportar todos los datos que sean necesarios para describir en la totalidad los hechos que se requieren probar, sin que esto implique que la descripción de los mismos se haga en una forma extensa que impida la comprensión de los mismos. Esto es muy importante y hay veces caemos en este error. Utilizamos palabras muy técnicas, utilizamos un vocabulario que nosotros o los profesionales de nuestra área entienden, pero que el juez no nos va a entender, ¿sí? Entonces, si nosotros le decimos al juez, no, es que la empresa utiliza, ¿qué les digo yo? Una razón financiera, ¿sí? O un índice financiero. Entonces, ay, sí, sí tiene capacidad de endeudamiento. Y el juez me va a decir, ¿y qué es capacidad de endeudamiento? ¿Sí? Entonces yo tengo que utilizar palabras que él y que todas las personas que están en esa audiencia me entiendan que la capacidad de endeudamiento consiste en que la empresa tiene la capacidad de pagar sus deudas porque cuenta con recursos de la empresa disponibles en efectivo para poder hacer el pago de esas deudas sin requerir endeudarse por fuentes externas para poder cubrir con dichas obligaciones. Ah, entonces ahí el juez ya me va a entender y va a saber de qué le estoy hablando. Pero si yo utilizo términos muy técnicos, no me va a entender y eso también me quita credibilidad en mi informe. Porque si yo no tengo la capacidad de hacerme entender con palabras menos técnicas qué es lo que yo estoy diciendo, pierdo credibilidad, ¿sí? Entonces me van a decir, no, ese auditor hizo mal y puede que yo lo haya hecho perfectamente, pero si no lo sé explicar, empieza a tener menos validez lo que yo estoy sustentando ante un juez, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de la claridad. Entonces, la claridad y la inteligibilidad es el lenguaje especializado que utiliza el perito contable, deberá ser comprensible y de acuerdo a las circunstancias de los destinatarios. Entonces, si vemos, nosotros debemos saber con quién vamos a hablar. Vamos a hablar solo con abogados, vamos a hablar solo con ingenieros, con arquitectos, y dependiendo del caso que nosotros analicemos. Ah, bueno, entonces yo sé que debo utilizar ciertas palabras para que ellos me entiendan. Entonces, yo sé que ciertas palabras técnicas o quizás una fórmula, pues yo no la voy a poder cambiar, ¿sí? No la voy a poder cambiar el nombre. Entonces, digo, bueno, la fórmula le dicta. Ah, bueno, entonces, pero para una persona que no sabe, no va a ser, ¿y eso qué es? Ah, no, mire, es que esa es la fórmula que indica la utilidad que tienen las empresas antes de liquidar impuestos. Entonces, yo estoy utilizando términos técnicos, pero asimismo estoy explicando qué es, en qué consiste y cómo llego a esa información. Y es lo importante dentro de mi informe pericial. Cuando yo estoy rindiendo ese informe,
Lo que cuenta no es tanto lo que esté escrito en ese informe, porque informe puede estar escrito a la maravilla, ¿sí? Puede ser muy técnico, muy especializado, pero si yo no lo sé sustentar, no va a valer de nada. Y de nada va a servir que esté bien escrito porque nadie me lo va a entender. Y como último, em, pues a manera así muy general, las cosas básicas que debe tener ese informe, entonces es una introducción, entonces yo voy a indicar como una carta de presentación de el encargo que me dieron o esa investigación que me dieron a cabo, una tabla de contenido, glosario que es muy importante, como hay tantas palabras técnicas dentro de los informes, entonces esas palabras tan técnicas, yo generar un glosario para que la persona que lea pueda entender qué quiere decir, una fórmula, una sigla, una norma como tal. Entonces, ya yo voy al glosario y entonces ahí puedo decir, por allá hablan de las NIF. Para un abogado, ¿qué es NIF? Ah, son las normas internacionales de información financiera porque el glosario me lo dice. Entonces, eso me va a ayudar, ¿sí? Entonces, ya como tal, luego tenemos como una segunda parte, todo el desarrollo de la auditoría forense. Y como una última parte, entonces yo voy a dar unas conclusiones, yo voy a dar unas recomendaciones en mi informe también y voy a mostrar todo el tema de los anexos, toda la evidencia que me llevaron a dar esa opinión y todas esas referencias y bibliografía que yo utilicé para poder decir, mire, esta metodología la utilizo por tal y tal situación, entonces esta metodología la hizo tal profesional y está comprobado científicamente de qué sirve. Entonces, es importante contar con estos elementos básicos dentro del informe para que tenga, para que sea un poco más robusto, para que sea más entendible y para que cuente con esas características mínimas que le sirvan al juez y pueda él tomar una decisión. Y por el día de hoy, así a grosso modo, eso es el tema del informe pericial. No sé si alguno de los presentes tenga alguna duda que podamos resolver el día de hoy. Bueno, si hay alguna pregunta, podemos abrir el micrófono. Creo que podemos hacer esa dinámica de esta forma. Abrir el micrófono y estaremos atentos a la pregunta y a la respuesta que nos pueda dar la doctora Cindy. Buenas noches, primero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Con Andrés Rodríguez de Morfología, del Comité de Morfología. Doctora, muchas gracias por su exposición, muy interesante, muy importante que usted nos muestre cómo se puede organizar un trabajo de este nivel en el entendido de los volúmenes de información que maneja. Yo siempre trato de homologar o de, no sé, como adoptar las formas en las que los demás peritos hacen su trabajo para lo que me compete a mí. Sí, señor. Teniendo en cuenta que pues, yo también últimamente he hecho cotejos sí, cotejos de morfología y me ha llegado bastante información. Entonces ahí viene la pregunta. En los casos de informes periciales, ustedes ponen, no sé, la imagen de determinado documento de los que analizaron dentro del informe pericial o simplemente mencionan y relacionan de dónde lo vieron o lo citan con el nombre del documento, el número de página, etcétera. O se pone una imagen, como vuelvo y lo aclaro. Ok. Digamos que en mi caso va a depender, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? Entonces, qué importante es que yo muestre dentro de ese informe esa imagen a un hecho muy puntual al que yo me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, si es algo muy determinante que yo necesite mostrar en ese momento para ahondar más, ¿sí? En que ese hecho conllevó a que se pudiera cometer, no sé, un posible fraude, un posible delito, o ejemplo, digamos, en el caso de morfología, que eso me lleve a indicar que hay una situación que se presentó, que es lo que yo necesito comprobar o no comprobar,
lo indico. Pero si es una prueba importante, pero que yo la puedo explicar y puedo indicar que lo dejo como evidencia, no sé, esa hoja, ese documento, esa fotografía que yo tomé para poder hablar sobre ese hecho, lo dejo al final. Entonces, digamos que en el caso contable lo manejamos de esa manera, de acuerdo a la importancia para comprobar o para indicar ese hecho del que yo estoy hablando eh, muy preciso. Ah, perfecto. Y tenía otra inquietud y es respecto del informe. Sí, señor. Pues uno o viene, o pues yo venía de policía judicial y trabajamos siempre con los formatos de policía judicial, los famosos SPJ. Ujú. Eh, Normalmente se tenía como esa inquietud de usamos informe de campo, informe de investigador de laboratorio. Pero yo veo acá que su merced nos muestra otra forma de presentar el informe como, como desligado de ese FTJ. Eh, Sí. entonces la pregunta ahí es, no tengo bien claro ahorita en la legislación, en el Código de Procedimiento Penal, si ahí lo obligan a uno a manejar unos ítems específicos y si esos obviamente están alineados con lo que su merced nos mostraba ahí, o en la normatividad le dan a uno esa posibilidad de utilizar, no sé, explícitamente eso que su merced nos mostraba. Ahorita no Ujú. tomé el pantallazo, pero su merced hablaba del nudo como los trabajos que hace uno en el ámbito académico, ¿no? Sí. Eh, entonces, no sé si quedó clara la pregunta. Gracias. Claro que sí, vamos a ver si es correcto lo que le entiendo en la pregunta. Entonces, sí, digamos en policía judicial existen ya unos formatos estándares para los informes, ¿sí? Entonces, la policía judicial se basa en esos estándares para entregar esos informes periciales sobre los hechos que ellos están investigando. En el tema ya contable forense, para nosotros ese modelo de informe no es tan viable, ¿sí? Porque quedan muchos vacíos, porque faltan cosas. Entonces, ¿qué dice la norma? Y eso también lo dice el mismo código penal cuando habla sobre el informe pericial, de que no está, digámoslo así, en la ley como tal, establecido un formato. Y digamos, por eso lo hablaba al inicio de la conferencia. No hay como tal un parámetro para nosotros como auditores forenses que nos indique que el informe se hace bajo este modelo y primero debe decir, no sé, el modus operandi, segundo la metodología y tercero, qué personas están indicadas y el cuarto, qué conclusión llegué. No, sí hay unos requisitos mínimos, digámoslo así, que deben haber dentro del informe, pero no en qué orden, ¿sí? O que todas las veces todos esos pasos deben estar. Entonces, hoy en día hay muchos profesionales que sí están muy metidos en ese tema de investigación, en poder crear un manual que sirva de ayuda para los demás profesionales en esta área, digámoslo así, que somos más en la parte privada que en la parte pública, para poder realizar ese tipo de informes. Pero como tal, sobre todo en la parte contable, no hay como tal un modelo que uno tenga que utilizar, como sí sucede con todas las personas de policía judicial que deben basar sus informes en ese formato que está establecido para ellos. No sé si de pronto es clara o esa no era la inquietud. Totalmente claro, doctora. Muchísimas gracias. Muy amable. Vale, con todo gusto, Andrés. No sé si de pronto alguna otra persona tenga alguna otra duda. Sí, por favor, los invitamos a participar. Si alguien tiene alguna duda, puede abrir el micrófono y aprovechar en este momento que tenemos a la doctora Cindy para aclarar los puntos que se nos puedan presentar. Bueno, doctora Cindy, yo veo que no hay preguntas. Yo quiero agradecerle su amable Disculpe. información, su tiempo. Eh,
De verdad Si puedo que hacer una pregunta, buenas noches. Buenas Profesor noches. Wilber, buenas noches. Sí, Yo por soy favor. profesora del Perú. Sí, profe. Buenas noches, Buenas maestra. noches. Muchas gracias por su excelente conferencia. Una Muchas pregunta. gracias. ¿Qué pasa si, por ejemplo, específicamente se lo voy a poner así, se hace una pericia eh, en el Perú se hizo pericia poroscópica y no se tenía ni las bases científicas, ni los fundamentos, ni las cantidades mínimas para establecer ni siquiera originalidad o identificación? ¿Y qué pasa si en su país o en otro alguna regla general, técnica o científica que pueda validar este tipo de pericias cuando no se ha tenido ni la más mínima observación respecto a, Ujú. a las reglas que deben existir para realizar este tipo de pericias? ¿Qué abordaría usted? ¿Qué nos recomendaría? Muchas gracias. Claro que sí, profe Wilber. Ante estos casos sí se presentan y se presentan mucho. Entonces, ¿qué sucede ante estas situaciones? Entonces, yo puedo utilizar una metodología que no está validada científicamente, ¿cierto? Pero yo le puedo decir al juez, no, todavía no hay un marco científico sobre esta metodología que estoy utilizando, pero esta metodología es empírica. Yo la he realizado. Entonces, ¿y en qué me he basado? Yo la he realizado porque se me han presentado casos con esta y esta situación que son comunes en este caso que yo estoy observando y me han dado como resultado eh, indicar que sí es verdadero, digámoslo así. No sé, voy a comprobar que, no sé, que esta crema es perjudicial para la salud, digamos. Entonces, basado en estas pruebas que son empíricas, entonces yo he podido comprobar porque en otros casos se ha presentado con tipos de cremas que tienen componentes similares, algunos son iguales al de objeto de investigación de este caso y se ha llegado a la conclusión y en los casos fue el fallo a favor de que ese tipo de cremas sí eran perjudiciales para la salud. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo compruebo que mi metodología, que mi manera de haber realizado ese informe es correcto, sin importar de que esa metodología no esté avalada científicamente de que funciona. Entonces, de esa manera yo puedo indicar que esa investigación que yo hice es válida y que da como conclusión de que sí es perjudicial por esas situaciones, porque uno ya lo ha realizado en otros casos que son muy similares y que me llegaron a concluir de que sí es perjudicial. De esa manera no, digamos que se maneja aquí en nuestro país. Muy amable por su respuesta. Y entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, acá en el Perú, para identificar dactiloscópicamente a una persona se requieren 14 minucias o puntos característicos. Cruzamos la frontera y en Colombia 12. Seguimos cruzando y en otros países entre 8 y 10. Entonces, ¿cómo es posible que yo en el Perú pueda ser identificado con 14 minucias, en Brasil con menos y en otros países con menos? O sea, ¿cuál Ujú. de todos ellos va a tener la certeza? ¿Qué abordaría usted? ¿Qué diría si en Colombia, por poner un ejemplo, me Ujú. identifican con 12, paso al Perú y esa pericia de 12 no vale porque acá necesitamos 14? ¿Cuál sería el marco científico en el cual nosotros podríamos abordar el tema y poder sustentar la pericia? Bueno, digamos, ante esos casos, no yendo tanto al tema, digamos, como de dactiloscopia y demás, porque pues no soy especialista en ese caso, lo veo y lo digo desde la parte contable en la que yo soy experta. ¿Qué sucede? Yo que tengo que mirar ante todo. El caso que yo estoy investigando de qué país está, en dónde ocurrió. Ocurrió en Colombia, ocurrió en París, en Perú, ocurrió en Brasil.
en qué país ocurrió y en qué ciudad, si de pronto dentro del país hay normas diferentes en los estados o en las ciudades. Ah, bueno, no, entonces resulta que ese hecho ocurrió en Perú. Sí, pero en este momento el caso se está llevando, digamos, aquí en Colombia, pero a la persona, ese suceso ocurrió en el Perú y la persona es de nacionalidad peruana. Entonces yo tengo que tener en cuenta todas esas normas para sustentar ante el juez. Sí, señor juez. En Colombia son 12 puntos los que se requieren para identificar a la persona, pero resulta que los hechos ocurrieron en Perú y entonces allá la normatividad peruana dice que deben ser 14 y no 12. Entonces por eso yo utilicé 14 y lo sustento de esa manera. Muy amable. Muchas gracias. Buenas Bueno, sí, noches. señor, con gusto. Cindy, yo quisiera hacer también, con respecto a la pregunta que hace el profe Wilder, digamos que es un término de discusión técnica y científica, es una pregunta muy importante. Y de hecho, digamos que en el contexto colombiano, profe, tenemos un cambio del sistema penal acusatorio, donde cuando uno mira el proceso de informe pericial para los peritos en las diferentes áreas, nos vemos enfrentados a unos procesos de metodología científica y unido a lo que usted plantea, por lo menos a nosotros nos toca responder si los análisis que nosotros hacemos son de orientación, de probabilidad y de certeza. La otra situación que también tenemos en cuenta es que en un momento dado, ¿cuál es digamos, el concepto que tiene la comunidad técnico-científica con respecto a esa análisis que hicimos? El profe está haciendo una pregunta muy puntual con respecto a dactiloscopia, con respecto a los puntos. Esa es la misma situación que tenemos los peritos balísticos o algunas disciplinas de identificación. Entonces, pues, para aclarar un poco el punto, desde el año de 1972, la Asociación Internacional para la Identificación fijó un criterio específico con respecto a la cantidad de puntos que se deben definir para identificar a una persona. Y entonces, en ese aspecto, la asociación se pronunció diciendo es que no hay una cantidad mínima de puntos, no hay una cantidad mínima de puntos para hacer la identificación. Para hacer estos procesos de identificación, pues utilizan, digamos, entre unos métodos, el método ACEP. Y también dentro de esto, en cuanto al conteo de puntos, en cuanto al conteo de características que vayamos a identificar, hay situaciones de estudios de validación donde se tienen que controlar varios aspectos. Uno de esos aspectos es la reproducibilidad y la repetitividad del estudio. Y entonces ya vienen algunos criterios de identificación. ¿En qué sentido? En que podemos dar procesos de identificación, no identificación, indeterminado, no concluyente, no apto para estudio, porque eso nos pasa también con las huellas digitales. Podemos tener huellas recuperadas que no son aptas para estudio. Entonces, aquí la dinámica de los puntos siempre hemos tenido el problema, porque digamos que estadísticamente no tendríamos una forma para decir, oiga, ¿y por qué 14 y por qué no 12 o por qué 10? Entonces la Asociación Internacional para la Identificación en 1972 creó digamos, este proceso de identificación. Ahora, yo le cuento un poquito así rápido a nivel de balística. Tenemos que tener en cuenta que podemos hacer métodos de análisis a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo y hacer una combinación de los dos. ¿Qué pasa? Por lo menos en el área de balística, también por allá para los años 50, tres autores, Biasotti, Murphy y Murdo, si no estoy mal, empezaron a mirar, bueno, ¿qué tanto podemos hacer cuantificación de características para identificar proyectiles, casquillos? Entonces, ¿qué pasa? También la Asociación de Examinadores de Armas de Fuego y de Marcas de Herramienta tomaron una determinación. ¿En qué sentido? En balística podemos hacer análisis de orden cualitativo y análisis de orden cuantitativo. En el efecto de los análisis cualitativos nos dicen cuándo hay una identidad, cuando las marcas sean suficientes, pero no hay un criterio matemático que nos diga cuándo son suficientes porque estamos hablando ante una prueba cualitativa.
Ser suficiente, ¿qué significa? Que estén en la misma ubicación topográfica, que haya reproducibilidad, que haya repetitividad, que las muestras que se vayan a analizar sean coetáneas. En el caso de balística no miramos si las armas son nuevas o viejas, sino más usadas o menos usadas. Entonces el criterio de los puntos es un criterio que tendríamos que ver. Ahora, en balística hay un criterio de conteo de líneas que sería el método cuantitativo, pero ya va a depender de un método que llama el CMS y todo tendría que ver si estamos haciendo comparaciones de muestras bidimensionales o tridimensionales, pero sería tan solo un requisito. Ahora, la recomendación ante este evento y que desde la asociación impulsamos es que todos estos procesos de validación, sobre todo para Centroamérica, Suramérica, las empecemos a trabajar porque, profe, usted creo que se ha dado cuenta que en muchas ocasiones tomamos referencias de Europa, de España, referencias anglosajonas de Estados Unidos, pero no hemos hecho nuestros procesos de validación que respalde eso. Entonces, esa sería, digamos que, uno de los puntos. Yo ahí lo que les recomendaría, profe, es también pues echarse una visitadita por la página de la IAI para ver, digamos, el trabajo de grupos científicos y una pasadita también pues por la página, por lo menos de la Asociación de Examinadores de Armas de Fuego, donde se generan prácticamente algunos de estos procesos de criterios. No sé si eso amplía un poco más, porque presentamos en diferentes tipos de disciplina y la doctora Cindy, pues está en digamos que este es un tipo de análisis, diría yo, un poco más cualitativo que cuantitativo pues tendríamos que empezar a hacer procesos de validación. Esa sería como mi aporte que le daría a ese aspecto, profe. Muy amable, maestro Luis Díaz. En realidad sí, he tenido la oportunidad y concuerdo con usted en que nosotros los latinoamericanos siempre estamos buscando las referencias europeas y acá norteamericanas. Y justamente en la cuarta entrega del último libro que acabo de terminar hoy día, estoy terminando el índice y mañana me comprometo a la referencia que es la identificación poroscópica, pero ya clasificándola, haciendo la clasificación poroscópica, que no he tenido literatura hasta el momento en ningún lugar. Hay clasificación dactiloscópica, pero no hay clasificación poroscópica. Eso acabo de terminar con la ayuda de varios expertos de países latinoamericanos. Y bueno, justamente en ese contexto yo estoy indicando, ¿no? De que, por ejemplo, si usted quiere publicar un libro en Scopus, lo obliga a hacerlo en inglés. En cambio, a los ingleses no lo obligan a hacer en castellano, ¿no? Entonces, imagínese, o sea, es algo así. Yo le pongo siempre ejemplo acá a mis alumnos en la universidad y en otros lugares, le digo, lógicamente, ¿no? El patrón jamás va a querer que el obrero o el agricultor comience a profesionalizarse, porque si no, después, ¿quién le siembra la chacra? Quién le riega el campo? Cuando, ¿no? Y ya tenemos en México un ejemplo, Benito Juárez, de una familia humilde, llegó a ser el presidente, y aquí mismo en el Perú. Entonces, siempre estamos tomando todas las referencias y las replicamos exactamente, y para nosotros es una ley. O sea, tomamos lo que ellos dicen. Por ejemplo, ellos dicen cresta de fricción, y yo digo, cuando haces un sello y pones la figura de ese sello, un sello de un dedo o un dactilograma, y lo pones en un papel, entonces, ¿qué le llamamos? ¿Sello de fricción? No, 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 eso no ha dicho el GTI, eso no está escrito en el IAI. Y yo le digo, ¿acaso no recuerdan que en el 2004 ellos tuvieron el caso Mayfield por tanta soberbia de que no se use los valores cuantitativos, que ese es un método empírico que se usa en esos lugares? Y sin embargo el método empírico hasta ahora, con más de 100 años, no ha fallado, pero ellos con su método sí han fallado. Entonces, no nos dejan a nosotros, los latinos, los patrones del primer mundo, no nos dejan desarrollarnos. Ellos dicen, hablan de cresta, como dice, también en balística lo emplea, ¿no? Hablan de, yo les pongo a las huellas que son visibles, invisibles y semivisibles, así las defino. Pero ellos le ponen latentes y patentes, porque bueno, y no hay un perito dentro de nosotros, los más especialistas, que no tome esas palabras. Le doy las gracias, maestro Luis, en realidad, porque sí, así lo estoy presentando, y pido
un congreso latinoamericano para definir nosotros nuestras propias realidades, porque una cosa es trabajar con un instrumental del primer mundo y otra cosa es trabajar con instrumental que en nuestros países y en nuestras realidades es muy diferente, ¿no? Mientras allá pues pueden estar usando microscopios con espectrómetros de alta generación, en nuestros países y en provincias tal vez una simple lupa y a lo mucho un celular ahora, ¿no? Entonces, Sí. ¿y por qué no? ¿Y por qué no nosotros, y gracias a estas conferencias que tenemos como la maestra, vamos abriendo los ojos y nos vamos perfeccionando y vamos aportando? Yo creo que sí estamos en la capacidad y muchas gracias por su tiempo, maestro Luis y maestra, muy amable, con su permiso. Bueno, A muchas gracias. usted, doctor, muy amable. Bueno, en ese momento quiero entonces también agradecerle, doctora Cindy, por toda su conferencia. Permítame yo aquí, por la conferencia. Y quiero hacerles la invitación. Permítame que se me perdió acá. Me perdí dentro de mi misma plataforma. Perdóneme. Aquí. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, como hemos venido trabajando, doctora, muchas gracias por su información. Decirles a ustedes que vamos a estar el 6, 7 y 8 de noviembre, y pues gracias a la oportuna también pregunta que nos hace el profe desde Perú y para los otros países que nos están escuchando, para el personal de la UNAP que también nos está escuchando, pues promocionarles y precisamente estos tipos de congreso sirven para llegar a debatir todos estos problemas que tenemos desde la ciencia, la técnica y el arte y en nuestras disciplinas periciales de identificación. Entonces, decirles que vamos a tener exponentes de diferentes países con diferentes disciplinas, talleres en diferentes disciplinas para esta fecha y pues también anunciarles que para el 10 de febrero, el 10 de octubre, perdón, la próxima semana, vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Cristian Forero. Él nos va a compartir una disertación sobre la morfología forense desde la defensa técnica. Este es un tema muy importante para todos los procesos de identificación de personas que hacemos y es bien importante en el sentido de que la ciencia, decimos, no tiene lados. Muchas veces pensamos que los peritos somos o de la fiscalía o de la defensa, pero en realidad la ciencia no tiene lado. Y desde esa óptica, pues, Cristian nos va a ofrecer la información de esa parte forense en morfología con los aspectos que a veces se ven desde la misma defensa. Entonces, agradecerles su participación, invitarlos entonces para que estemos el 10 y ya les estaremos dando mucha más información con respecto a cómo va la información con nuestro tercer congreso. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros hasta esta hora.